Ah, vale, vale. Vamos a contar A ver, mentiras. que yo venga aquí. Vale, muy bien, muy bien. Una pata sola, imagínate con dos. Imagínate. Pues imagínate con dos patas. Aquí. Perdón, aquí me tienes. Vamos ahí. Al pie del cañón. Vamos ahí. A cogerme un poquín, si no, no. Pero yo me quedo aquí. Sí, veo. Buenos días a todos y todas. Bueno, seguimos con la siguiente mesa que tenemos hoy, que es la de alianzas en el segundo sector y el tercer sector, que es el de las empresas y las organizaciones sociales. Es un poco también en la línea que iba la mesa anterior, cómo buscar sinergias para poder ser y crear y tener otras, aquí incluso fuentes de financiación que sean diferentes a las habituales. Así como, bueno, buscar otras alianzas que nos hagan visible en otros sectores para que nuestro discurso sea también más transversal. Nosotros siempre estamos acostumbrados a estar en nuestro sector y a cocernos en nuestro propio jugo, que ya sabemos de qué estamos hablando, pero ese mensaje lo tenemos que transmitir al resto de la sociedad. Y las alianzas con otras entidades del tercer sector o con empresas nos hacen esa visibilidad. A veces las empresas nos siguen viendo como algo pues bueno, de beneficencia, al que tenemos que apoyar porque queda muy bien, porque el tema de la responsabilidad social corporativa pues está de moda. Y nosotros ahí lo que tenemos, yo creo, que transmitir, y creo que estaréis todos de acuerdo, es la puesta en valor de lo que somos, de lo que es nuestra gente, y desde un punto de vista más inclusivo que todavía la sociedad, aunque parece que lo tenía superado, pues en la realidad y en el día a día pues te das cuenta que no. En esta mesa tenemos a 4 personas, porque la persona que representaba a la Fundación, a Obra Social de la Caixa, no ha podido venir. Cada uno de vosotros tenéis entre 8 y 10 minutos para hablar. No está Miriam, pero yo soy parecida a Miriam, o sea que os sacaré la tarjeta roja si os pasáis mucho, os avisaré. Oye, que queda poco tiempo, porque si no, no podemos hablar todos. Y si nos queda un poquito tiempo, sería conveniente, bueno, pues o para debate o también adelantar un poquito el café para luego tener más tiempo para ir al Parlamento, que habíamos calculado un cuarto de hora y, bueno, igual necesitamos un poco más para no ir muy deprisa, ¿no? Entonces, queremos ir recuperando un poquito de tiempo en esta mesa, en la del café y en la última, ¿vale? Están conmigo en la mesa Sally Gutín, que es la vicepresidenta de APN España, que también forma parte del tercer sector de acción social de la plataforma. Está Anson Antón, el presidente de CERMI Galicia. Francisco Sardón, que es el presidente del CERMI Castilla-La Mancha. Y la presidenta del CERMI Región de Murcia, Pilar Morales. Castilla-León, perdón. Pero bueno, lo ampliamos. Castilla-León, los que lo tengo. Y Pilar Morales, que es del CERMI Región de Murcia. Empiezas tú, si quieres, así vamos hacia allá, y acabas tú. Como quieras. Empieza mujer y acaba mujer. Bien, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, desde APN por habernos invitado, y personalmente para mí ha sido muy grato estar aquí, y ha sido muy grato oír los testimonios de la mesa anterior y ver cómo va avanzando el sector con sus luces y sus sombras, porque es un tema complejo. Como tengo poco tiempo, no me voy a detener mucho en explicaros qué es APN, porque entonces estaríamos toda la mañana. Si alguna persona no nos conoce bien, yo os animo a visitar nuestra web, pero bueno, de todas maneras ya sabéis que es una coalición de entidades del tercer sector
que lucha por la erradicación de la pobreza y de la exclusión social. Quizá solamente dos notas, y es nuestra gran vinculación, de ahí nacemos, de APN Europa, y nuestras líneas de trabajo van muchas veces vinculadas a la política social comunitaria, a estar al día, a hacer seguimiento, a hacer incidencia, a ver cómo se aplican en España. Y ahora mismo pues estamos muy involucrados, y os animo, porque es algo que está abierto a la ciudadanía, a intentar a evaluar, a ver nuestro parecer en lo que tiene que ver con la Europa 2020, esos objetivos que se marcó la Unión Europea y que no estamos consiguiendo. También en temas pues transversales de cómo se van a aplicar los fondos europeos, o ahora mismo el debate que hay en torno a una renta básica. Son muchos los temas. Y también solamente indicar que estamos muy empeñados en la participación activa de las personas que sufren en un momento de su vida, que nos puede pasar a todos, exclusión social. Y en ese sentido estamos abriendo una línea de trabajo incluso para que participen directamente en nuestros órganos de gobierno. Y bueno, pues poco más. Hemos visto, se ha visto aquí de manifiesto, que estamos presentes en las comunidades autónomas, se ha visto en la anterior mesa. Actualmente, en un proceso que no fue fácil tampoco, estamos en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Si me permitís saludar a la EAPN Navarra, ya que estamos aquí, que es muy, muy activa, y además ahora tiene mucho trabajo porque el mes que viene celebraremos nuestra Asamblea General aquí en Pamplona, que está preparando. Pero además quería decir que tenemos otra dimensión importante, porque junto a esas redes autonómicas sí que creo que en un ejercicio que yo creo que ha sido una buena práctica, nos sentamos en el Comité Ejecutivo juntos, un representante de cada red, pero también de entidades estatales. Entre ellas hay 3 entidades que directamente están relacionadas o se dirigen a las personas con discapacidad, como es la propia ONCE, COCENFE y FEAS. Pero además Cáritas, Cruz Roja, entidades que se dedican a la inmigración, a las personas sin hogar, etcétera. Ya digo que que para entrar en el tema de la mesa no me puedo dedicar más a ello, pero sí que me ha gustado poner un poquito el marco. Bueno, ¿cómo ha sido nuestro acercamiento a las empresas? Y no me voy a referir por la experiencia que tenéis todos los que estáis aquí, a la relación con empresas y al mundo laboral de las personas con discapacidad, sino más bien a las otras entidades que llegamos más tarde. Yo creo que realmente desde los centros especiales de empleo, aunque no era con empresas, ya era una apuesta de integrar con todos los derechos a las personas con discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, en el otro sector, por llamarlo de alguna manera otro subsector, nos retrasamos mucho. Si me fijo en mi juventud, ya veis que tengo unos años por delante, no es que tardamos en acercarnos, es que vivíamos a espaldas. Incluso en algunas entidades de la acción social, en los años primeros de los 80 se veía mal. Estamos aquí hablando entre amigos, se veía un poco mal acercarnos a los empresarios, era otra cosa. Sin embargo, yo creo que marcó un hito en los primeros 90, y yo creo que también para las personas con discapacidad, con los proyectos europeos. Aquel Horizon que seguramente recordaréis muchos, porque desde luego hay bastantes evaluaciones que dicen que la entrada en los proyectos europeos supuso un cambio cualitativo importante en todo el sector. Pero quizá, como digo, para los que se encargaban de personas sin hogar o de personas en gran desventaja social, cuando la Comisión dijo que apoyaba proyectos innovadores en los que se concedía ayudas al empleo para los empresarios que intentaran entrar que los colectivos entraran en las empresas, marcó un hito, y ahí quizá en el tiempo podemos marcarlo en los primeros de los 90. ¿Y qué nos motiva? Desde luego el acceso al mercado laboral, que pensamos que es la vía óptima, pero no exclusiva, para alcanzar el tener una vida digna. Luego veremos qué requisitos debe tener ese empleo.
porque estamos acuñando, desgraciadamente, desde APN, y supongo que hablo desde APN porque estoy ahora en EAPN, aunque todos los que estamos en EAPN venimos de otras entidades, pero no es que sea, lo digo desde APN, pero seguramente puede ser extensiva a todo el término o el concepto trabajadores pobres, que hay que tener mucho cuidado en este tema. Pero, desde luego, el acercamiento a la empresa ya es algo que se ha normalizado y si entráis en la web de todas las entidades, de aquellas que se encargan de personas que han salido de la cárcel, drogodependientes, personas sin hogar, no hay ninguna que no tenga un apartado que diga relación con las empresas. Es verdad, lo ha dicho la compañera, que a veces nos hemos acercado con el fundraising, que también ayudó, porque justo en esos años en España, que ya se había hecho en otros países antes, empezó esa nueva concepción para los empresarios, ¿no?, de la responsabilidad social corporativa. Todo ello ayudó un poco más tarde, lo iba a decir no porque estuviera en la mesa la Caixa, porque es verdad, algunas entidades como la Caixa, con su Caixa Incorpora, también hizo de la necesidad virtud, porque realmente con Caixa Incorpora nos hemos acercado muchísimo a las empresas. Y nos hemos acercado buscando fundraising, pero yo creo que no ha sido tampoco lo más importante. También hay prestaciones de servicios, como empresas de Internet que nos facilitan la página web o otros servicios. Y siempre de cara al empleo. Pero yo creo que me gustaría poner encima de la mesa la otra cara, y es el interés también de las empresas en acercarse a nosotros. Esto es algo, yo creo que debemos de quitarnos un poco la idea de que nosotros nos acercamos a las empresas porque ellas tienen el dinero. Yo creo que es algo mutuo. Y voy a intentar ser muy rápida, pero poner dos ejemplos. No puedo poner todos los ejemplos que se podrían poner en este sentido. Cuando, por ejemplo, las organizaciones que se dedican a la integración de inmigrantes en las épocas de bonanza, incluso porque los gobiernos así lo acordaron, se realizó las contrataciones en origen, hubo grandes empresas, y es público y me importa aquí decirlo, como Acciona, que negoció el gobierno español y el gobierno de Senegal en la llegada aquí de mano de obra. Pero, sin embargo, Acciona nos llamó a varias entidades que trabajamos con inmigración y decir, oye, venid el día que lleguen al aeropuerto, algunos no saben español, tenéis agente de mediación, ¿qué pasa con la vivienda cuando lleguen? ¿Qué pasa con la tarjeta sanitaria? Ha habido realmente también un interés por parte de las empresas y los tenemos que poner en valor. Pero además también hubo un enfoque que nos falta muchísimo por trabajar. También ya aprovecho para decir en el interior del sector, y ahí estamos precisamente desde la plataforma de tercer sector intentando introducir el enfoque de género y la igualdad de oportunidades. Pero es que a las empresas hubo ciertos mensajes del Instituto de la Mujer diciendo que se debería tener un plan de igualdad. Para ese plan de igualdad, las entidades que trabajan con mujeres han tenido muchas propuestas de las empresas de colaboración. O sea, aquí, para avanzar en la cohesión social y para avanzar en igualdad de oportunidades de todo tipo, realmente necesitamos esa colaboración. Hay ejemplos, buenas prácticas, que también se me olvida decir para los planes de diversidad. Los planes de diversidad de las empresas. Aquí no es de buenos ni de malos. Cuando a Carrefour o al campo llegaron, digo en aquellos tiempos, que luego tendríamos para hablar de estos tiempos más detenidamente, pero llegaron personas, pues vuelvo a seguir, de Senegal a un departamento de Alcampo, y nadie es bueno ni malo, nadie, el jefe de departamento no había visto nunca 10 personas negras juntas. Se requirió formación. ¿Cómo se maneja el ramadán de estas personas en el interior de un Alcampo, de un Eroski? Y ahí nos llamaron a las empresas y tuvimos la gran sorpresa que, aunque llamaron los directivos para hacer formación a los cargos intermedios, nadie se movía de la mesa de la formación porque había necesidad de manejar situaciones que no podían hacerlo solamente desde la empresa, como nosotros algunas veces necesitamos, y muchas también, de la empresa. Hay ejemplos fundamentales, tampoco puedo ahora mismo dar más datos por el poco tiempo, pero ahí está, aunque sea de unas cuantas entidades, el Programa Operativo Lucha contra la Discriminación, en el que han colaborado muchas empresas, la verdad que de servicio y del comercio, pero ahí están con nombres y apellidos, aunque sea un ejemplo pequeño y piloto, pero lo que tenemos que hacer es que eso se transfiera. Ha creado en estos últimos años, y
a pesar de las crisis, muchos puestos de trabajo. Ya sabéis que es un programa en el que interviene Cáritas, la ONCE, Cruz Roja, Secretariado Gitano y alguna otra que me equivoque. Y además la Comisión Europea, a la hora de hablar de buen uso de los fondos europeos, solo habla de ese programa operativo, y ha sido en colaboración con las empresas. Hay no puedo referirme a todos, pero hay algún grupo que incluso para muchos o muchas personas que tenemos conciencia social lo tenemos incorporado, ¿no?, en el imaginario colectivo, como que nunca va a poder trabajar como cuenta ajena con mucha dificultad, como son las personas gitanas. Pues siempre pensamos, sí, en el mercadillo o en otros temas. Bueno, pues hay ejemplos importantes, como uno que se está haciendo ahora en 17 ciudades a través del Secretariado Gitano, en el que 17 empresas han cedido un espacio en la propia empresa para que puedan trabajar estas personas que son de 18 a 30 años y son en riesgo de exclusión social. No solamente gitanos, porque está abierto a aquellas personas que cumplan en el perfil. Y las claves son la combinación de la formación teórica en prácticas en un entorno laboral real y un itinerario formativo. El itinerario formativo que se hace desde las organizaciones está muy bien valorado desde las empresas. Yo recuerdo, es que ya como tengo una larga vida laboral, acabándola, tengo muchas empresas. Está aquí el compañero del CERMI que me acaba de decir que vive en Plasencia. Yo recuerdo a un empresario de Plasencia que una vez le preguntamos en una evaluación, oiga, usted, que era un gran empresa de muebles, ¿usted por qué echa mano, perdonadme la expresión, de Cáritas Plasencia para el personal? ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo, porque no tengo un departamento de recursos humanos, me fío de ellos, sé que cuando vienen después de un itinerario y de haber pasado muchos pasos, sé que me van a hacer seguimiento, sé que vienen con la cualificación y me fío más de eso. Son siempre ejemplos pequeños, porque si no, no estaríamos hablando de ellos si esto se hubiera trascendido a toda la sociedad, pero realmente sí que hay ejemplos que quizá debemos de transferir. No hay muchas tampoco, perdóname la expresión, novelas rosas, porque ahora tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo son esos empleos, qué tipos de empleo y qué esperamos de los empresarios. Nosotros, ya digo, desde APN, pero también desde otro ámbito, estamos muy cuidadosos porque algunas veces hay que mostrar buenas prácticas y decimos, bueno, tenemos tantos empleos, pero ¿qué clase de empleo? Que no sea un empleo precario y, sobre todo, hay veces que el tener un empleo de pocas horas, muy precario, es algo que estamos reivindicando desde la red, porque nosotros no realizamos proyectos finalistas, pero sí que estamos al tanto de todos estos temas, estamos reivindicando, estamos haciendo mucha presión para que aquellas personas que tengan un empleo de muy pocas horas semanales no pierdan la renta mínima, que está ocurriendo. Resulta que alguien tiene renta mínima y hay un esfuerzo por participar, por tener una vida normalizada, y entonces se pierde la renta mínima. Con lo cual hay que combinar la relación con las empresas, pero también con una protección social adecuada. A veces nos ponen a Alemania de ejemplo, ¿no? Pero, oiga, es que allí la protección social, aunque ahora quizá vaya en retroceso, esperemos que no se puede comparar con la nuestra. Entonces, no, es que no, hacen falta estos mini-jobs. Sí, pero es que cuando el mini-job se acaba, hay países europeos que sí que tienen una cobertura importante. Y aquí, cuando se acaba el empleo precario y la renta mínima, para volver a hacer otra vez el expediente, para tener la renta mínima, ahí en el medio se queda mucha gente que no podemos permitirnos. Nosotros creemos que ya es un camino sin retorno, ¿cómo no? Tenemos que aliarnos con las empresas, que son las que crean empleo. Por otro lado, porque no es una guerra de buenos y malos, porque hay muchos empresarios que son muy solidarios, que creen en la cohesión social. Con tantas personas como tenemos en desempleo y fuera del circuito, la cohesión social está en peligro y ahí vamos a perder toda la sociedad. Es una responsabilidad, no podemos mantener ni estas cifras de pobreza, ni estas cifras de desempleo. Así que, desde luego, sí
como ya lo venimos haciendo, desde varios ejes, a la colaboración entre el tercer sector y el segundo sector, pero desde luego siendo serios, en igualdad de condiciones y evitando que sean trabajos precarios y, como digo, que se normalice esto que hemos acuñado como trabajadores pobres. No sé si me he acercado a esos 8 o 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas y agradecer pues al CERMI Nacional y al COCARMI la organización de este encuentro y que nos inviten a participar en esta mesa, ¿no? Bueno, el título de la mesa, explorando nuevos territorios y alianzas entre el segundo sector, el sector de las empresas y las entidades, y el tercer sector y las entidades sociales, casi es un poco una experiencia personal, ¿no? que relato de alguna forma. Creo que fue hace 10 años aproximadamente, con un directivo de una entidad bancaria importante, pues en una reunión buscando pues cómo podría colaborar esa entidad financiera en este caso, pues con entidades de COCENFE Galicia, buscando un recurso para esas asociaciones. Era a nivel de tecnología, de comunicación y de informática. Pues tuvimos una reunión y estuvimos hablando de posibilidades de colaboración y coincidimos pues en algunas áreas que su entidad pues nos podía echar una mano, y además de una manera importante, pues dándonos un apoyo en adquisición para equipos informáticos, sobre todo para la puesta en marcha de un programa en el rural, dándonos también un apoyo técnico y poniendo a disposición distintas cuestiones respecto de la comunicación. Hay que decir que tras ese acuerdo, también con una sinceridad que le honra a esta persona, que todavía sigue trabajando hoy en la banca y sigue ocupando un puesto de responsabilidad, pues en esa confianza que fuimos cogiendo, un día me hizo un folio, trazó una línea y me dijo que en esa línea estaban sus bonos, ¿no? Y que de un lado no podía bajarse porque él perdía en sus incentivos y su equipo, ¿vale? Entonces, de alguna forma, esa colaboración que estaban dispuestos a hacer, teníamos que recuperarla en negocio, bien con la Confederación o con las propias entidades o el conjunto, ¿no? No tengo que deciros que no llegamos a ningún acuerdo, aquella relación no le llegó a fructificar, seguimos teniendo en lo que es en lo personal una buena relación, pero además fue algo muy clarificador a efectos de reflexionar en cómo nos acercamos a las empresas, y ya no solo sean del ámbito financiero, sino de cualquier otro tipo, ¿no? No mucho tiempo después iniciamos una relación con otra empresa, en este caso era una empresa del sector de la alimentación. Todo inició bien y todos encantados de esta relación. Ellos nos contrataban también a nosotros pues servicios de imprenta, servicios de mantenimiento de un espacio que tenían pues o que tienen de zonas verdes y de limpieza, y nosotros pues les facturábamos esos servicios a través de dos centros concretamente especiales de empleo de economía social. Un día descubren que nosotros tenemos un grupo empresarial, y dentro de ese grupo, que son empresas de economía social, teníamos una empresa en el mismo sector que ellos, una empresa en el sector de la alimentación. Y esto, como seres humanos, pues de repente dice, oye, pues al enemigo ni agua, porque ellos estaban o están en el sector de la alimentación y nosotros también teníamos una empresa ahí. Ya en ese momento ya se habían olvidado de lo maravillosos que éramos y del buen labor que veníamos haciendo, de la puesta en valor de las personas con discapacidad y de lo que era trabajar con el tercer sector. Aunque sea ácido, pero por ir un poquito más allá,
¿vale? Sobre todo, pues a muchos de los que estamos en entidades o trabajamos en entidades que tenemos empresas de iniciativa social. Y ¿cuántas empresas se nos han acercado claramente para hacer fraude de ley con las medidas alternativas? Me refiero a empresas que nos ofrecen ser meros intermediarios, simplemente poniendo pues un porcentaje, un margen de ganancia mínimo, con sus proveedores con el único objetivo de cubrir el incumplimiento de la cuota del 2%, sin que le suponga poco más allá de esa mera comisión, o no le suponga nada si negocian con su proveedor habitual. Esto es algo que, por ejemplo, a nosotros en Galicia se dio esta semana pasada concretamente. No es algo que hubiera en el pasado que no se esté dando. Por un lado, no cumplen con su obligación legal de la contratación de personas con discapacidad, no cumplen con las salidas que se les dan para no contratar y solo lo ven como un problema a solventar. No entienden el compromiso social que implica y la salida que le da las medidas alternativas. ¿Cuántas de nuestras entidades, sobre todo mediante nuestros centros especiales de empleo, nos hemos prestado a este fraude? Esto sería seguro que un tema de otra mesa y de otro foro, pero que creo que es importante que también reflexionemos sobre esta cuestión. Puse un par de ejemplos que quizás sean simples para poner sobre la mesa lo difícil de poner en marcha o alcanzar alianzas entre formas de ver las cosas que pueden ser genéticamente incompatibles. Obviamente, no me estoy refiriendo a alianzas como las que podemos alcanzar con fundaciones o con las antiguas obras sociales de las cajas, como es el caso pues de la persona que comentaba también la compañera de la Caixa, ¿no? Que seguimos, pues que la mayoría, muchas de las entidades, pues trabajamos o tenemos la oportunidad de, a través de la Fundación, de colaborar con ellos con el programa Incorpora. Las fundaciones o las áreas de responsabilidad social corporativa, como elemento de publicidad, en el buen sentido, no son parte de su quehacer, de sus proyectos de producción, de sus objetivos operativos o de sus alianzas de negocio. Son el resultado de un compromiso con la sociedad, son el retorno a la sociedad donde están presentes por parte del excedente de su buen hacer y de parte de sus beneficios económicos. Por lo tanto, en este ámbito no podemos incluir en sentido estricto el concepto del segundo sector. Cuando hablamos de las empresas, yo me refiero a las empresas tradicionales, que buscan el máximo rendimiento de capital invertido, como es lógico, del trabajo dedicado, cumpliendo las leyes. Y si fuese siempre así, estoy seguro que no tendríamos nada que reprochar ni que comentar al respecto. Tal vez en nuestro planteamiento deberíamos darle vueltas a si una organización empresarial tradicional puede evolucionar a ser una empresa con marcado carácter social y desde esa perspectiva generar rentabilidad a su propietario, o solo desde la vertiente social se pueden generar empresas que compaginan la labor social y la creación de riqueza. Pienso que esta reflexión es básica para establecer la posibilidad de visitar nuevos territorios y de confiar en la posibilidad de crear nuevas alianzas. Si encontrar compañeros de viaje en el tercer sector que se muevan por valores éticos, sustentablemente económicos, de responsabilidad social, de transparencia y de eficacia y profesionalidad es francamente complicado, entiendo que encontrarlo fuera del camino tradicional a colaboradores del segundo sector puede ser bastante más complicado. En todo caso, ya estaríamos hablando de otra cosa, quizá de un cuarto sector. Otros compañeros, por la mañana y ayer, han hablado del concierto social para la prestación de servicios sociales por entidades del tercer sector social. Estoy totalmente de acuerdo con el concierto y me parece que este retroceso de vuelta al pasado, si lo hacemos de una manera ordenada,
es volver a poner las cosas en su sitio, simplemente. Siempre que lo hagamos con una gestión basada en valores éticos, de responsabilidad social, de transparencia, de eficiencia, etcétera. Otra vez, ya estaríamos hablando quizá de un cuarto sector o del quinto. No sé, si en el segundo se pueden convertir en el cuarto, pues el tercero pasaría a ser el quinto. En todo caso, puede que sea interesante debatirlo entre todos. ¿Qué intención tenemos las entidades sociales del tercer sector sobre nuestro posicionamiento a la hora de ser prestadores de servicios, de ser receptores de este concierto social? Lo podemos hacer desde una perspectiva que nadie mejor que nosotros, pues para prestar servicios a nuestra gente, es decir, entidades de la discapacidad que prestamos servicios sociales públicos a las personas con discapacidad, o entidades sociales, simplemente sin apellidos, que prestan servicios públicos a cualquier colectivo que sea teórico usuario. La diferencia de concepto es importante. En el primer caso, estamos bajo el paraguas que nadie mejor que nosotros para prestar servicios a los que conocemos, a los que nos comprendemos, etcétera. Ya me está enseñando la tarjeta roja y se basa en la mejor calidad de vida posible para nuestros pares, nuestra responsabilidad, nuestra obligación como entidades sociales. Pero si atendemos a otros colectivos que no son los nuestros, ¿cuál es la argumentación? ¿Un interés general por el bien común? ¿Un compromiso social? ¿O tal vez lo que realmente estamos buscando es una nueva fuente de financiación para poder realizar actividades que estén definidas en la misión de nuestras entidades? Financiación para aquello que no nos es propio. Si es así, lo que buscamos es financiación mediante la prestación de servicios sociales. Ya perdemos la diferenciación con el segundo sector. Perdemos la diferenciación con el segundo sector ya que nuestro objetivo va a ser el mismo, sacar rendimiento de nuestra inversión, aunque la inversión no sea de capital, sea en tiempo, sea en esfuerzo, o incluso a veces también de capital. Los fines no justifican los medios, y aunque los nuestros tengan que ver con el bien común, no con el lucro personal, lo que no nos puede diferenciar es cómo lo hacemos y, por tanto, ya somos tercer sector. Ya no somos tercer sector, sino estaríamos hablando de un cuarto. Haciendo un pequeño resumen para el debate posterior, podemos acercarnos a un segundo sector como entidades que necesitan financiación para sus fines, mecenazgo. Esto no es ninguna novedad. Podemos acercarnos para que entiendan nuestras necesidades de bienes y servicios, accesibilidad universal en bienes y servicios. Parece que en la medida que les parece rentable avanzamos. Podemos acercarnos para poder poner en marcha iniciativas conjuntas. Tenemos que tener en cuenta que nuestra naturaleza es distinta, pero podemos acercarnos como iguales en la competencia, en la prestación de servicios, de producción y de bienes. Y podemos acercarnos de mil maneras, pero para conseguir alianzas de ganar-ganar es necesario que ambas partes se entiendan y se comprometan en el juego, que las reglas sean las mismas. A día de hoy, a pesar de los múltiples plazos que se han dado, esta situación solo la encontraremos en el cuarto sector y en ese que nosotros llamamos o deberíamos de llevar mucho tiempo. Muchas gracias. Adelante. Bien, buenos días. Por supuesto, sumarnos a los agradecimientos a CERMI Estatal por haber contado con nuestra entidad para colaborar en esta mesa. Enhorabuena a Cormin, a toda la Secretaría Técnica, a todas las personas que han estado trabajando para desarrollar y organizar este 10º Congreso en Pamplona. CERMI Castilla y León organizó el 8º Congreso en Valladolid y somos conocedores de la complejidad que tiene organizar un congreso de estas características, acomodar a tantas personas que venimos de diferentes ciudades y territorios y que aunar el hecho de que las jornadas tengan un contenido interesante y que también haya momentos de disfrute de la ciudad. Por todo eso, insisto,
enhorabuena a Corbyn, creo que ha conseguido aunar todos esos criterios en este Congreso y, desde luego, pues nos hemos sentido en Pamplona como en nuestra casa. Bueno, efectivamente, yo creo, parto de la base que las administraciones públicas, la sociedad y, por supuesto, cuando hablamos de sociedad, la discapacidad no puede vivir ni alejado ni de espaldas, ni siquiera cerca de la empresa, ¿no? Yo creo que tenemos que vivir con una relación muy estrecha con la empresa, casi tan estrecha como trabajamos con la administración pública. Ese sería quizás el horizonte, el objetivo. Nosotros teníamos experiencias en muchas de nuestras entidades de CERMI Castilla y León que han trabajado, han sacado proyectos adelante con apoyos empresariales, con apoyos de mecenazgos, con colaboraciones continuas, se han sacado proyectos emblemáticos. No sé si alguno de vosotros conocéis unas instalaciones que tiene en este caso Aspain Castilla y León en el Bierzo del Bosque de los Sueños, que bueno, pues eso se pudo conseguir gracias a una colaboración idílica, estrecha, entre lo que era financiación pública y financiación privada, ¿no? Y bueno, pues eso sí lo ponemos de ejemplo de cómo un proyecto de unas características muy importantes a nivel de incidencia social y de coste económico se pudo sacar adelante gracias a esa colaboración directa entre colaboración pública-privada, ¿no? Y bueno, pues esa experiencia que nosotros teníamos bueno, nos hacía pensar que el sector de la discapacidad era un sector simpático, amable con el tejido empresarial de nuestra comunidad, y de esa manera, pues, hace unos meses organizamos una jornada en Valladolid, que no recuerdo el título de la jornada, Empresa y Discapacidad, con otro subtítulo. El objeto era que acercarnos, que el sector de la discapacidad se acercara al sector empresarial para que conociera cuáles eran nuestras demandas, nuestros anhelos, nuestras necesidades, y que conocieran la oportunidad que supone trabajar y conocer el trabajo diario, el desarrollo diario de las entidades del tercer sector. Y en ese sentido, tener unas colaboraciones más estrechas, tanto en colaboraciones económicas como, por supuesto, como mucho más importante, con la contratación de personas con discapacidad. Bueno, pues, ¿cuál fue? Lógicamente, en esta jornada involucramos a la Cámara de Comercio de Valladolid, a CECALE, que es la organización de la patronal del tejido empresarial de Castilla y León, a otras entidades empresariales de la comunidad, y sí que, bueno, pues la jornada fue rica en conceptos y en acercamiento, pero también nos llamó la atención que había un sector del tejido empresarial que con los años había generado suspicacias respecto al sector de la discapacidad. Suspicacias motivadas por, primero, en Castilla y León, desde el año 2000, a finales de 2012, existe la reserva del 6% de toda la contratación pública de la Junta de Castilla y León reservada para centros especiales de empleo. Existe la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación y, bueno, en ese desarrollo del proceso de esta implantación de esta reserva, la empresa privada vio una amenaza en esa reserva de contratación para los centros especiales de empleo. Vio una amenaza y no vio una oportunidad, sino vio una amenaza. Entonces, en esa jornada se vio claramente que había un sector de la empresa que empezaba a ver al sector de la discapacidad como una competencia, incluso a veces como una competencia desleal. No entendían cómo la Administración pública hacía una reserva de contratación para centros especiales de empleo y, desde luego, no entendían el concepto propio de centros especiales de empleo del ámbito social. Eso, desde luego, nos llevó a hacer un acto de reflexión, porque, desde luego, nos dimos cuenta que sin pretenderlo, nos estábamos alejando del sector empresarial como potenciales colaboradores del sector de la discapacidad.
Esto fue así y con la Administración Pública creamos un concepto de que llamamos de administraciones, empresas colaboradores con la Administración, empresas colaboradoras con la Administración, que son aquellas empresas que están trabajando directamente con la Administración Pública, con el sector de discapacidad y están incorporando personas con discapacidad en sus plantillas. No solo vale, hemos entendido que no solo vale el hecho de que exista esa reserva, de que existan esas cláusulas sociales que beneficien a aquellas empresas que no solo contraten personas con discapacidad, que contraten personas en riesgo de exclusión social, etnias, etcétera. No solo vale eso, sino que es necesario tener contactos muy estrechos con el sector empresarial. Nosotros estamos ya incluso organizando desayunos con empresas y la Administración Pública para que conozcan la actividad que desempeñan las entidades del ámbito social de Castilla y León. Porque también nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que desconocen cuál es la actividad, desconocen cuál es el tipo de colaboración que pueden tener con entidades del ámbito social. Desconocen, por ejemplo, que pueden contratar servicios a centros especiales de empleo, que una forma de colaborar es contratando servicios a centros especiales de empleo. Y hay muchas empresas que ese tipo de colaboraciones lo desconocen. Puede que en otros territorios esas relaciones sean más estrechas. Desde luego, en Castilla y León, que pensábamos que teníamos esa cercanía con la empresa, por un lado, nos dimos cuenta que existen esas suspicacias, además, yo creo que se están trasladando al ámbito del Gobierno central, es decir, los centros especiales de empleo, la reserva de la contratación. Si no sabemos bien explicarlo, sobre todo al tejido empresarial privado, y en el momento que nos vean como una amenaza, pues en un futuro va a ser cada vez más difícil justificar la protección social de un centro especial de empleo. Y desde luego también en muchos casos empresas con buena intención desconocen el tipo de colaboración, el tipo de servicios que pueden contratar a entidades del ámbito social o a centros especiales de empleo del ámbito social. Esto lo comento porque es lo que nos ha llevado a ver la necesidad de tener una relación continua, estrecha, de confianza, de dar a conocer qué es lo que hacemos, de visualizar nuestro trabajo y de convertir al sector empresarial en un aliado más de los fines sociales de la discapacidad, que creo que es fundamental. En ningún caso podemos caer en el error de verles como enemigos, de tener siempre esa desconfianza histórica con el sector empresarial. Sí es verdad que, por ejemplo, en el ámbito de esta jornada de empleo que organizamos, nos preguntaban que por qué esa protección social a los centros especiales de empleo, por qué la existencia de los centros especiales de empleo. Digo, evidentemente, la respuesta es muy obvia. El 80 al 85% del empleo que se genera en Castilla y León de personas con discapacidad se genera en el ámbito de los centros especiales de empleo. Si ese 85% de empleo se generara en el ámbito de la empresa ordinaria, pues seguramente usted tendría toda la razón del por qué la existencia de centros especiales de empleo. Pero como no es así y el grueso de las personas con discapacidad siguen teniendo la oportunidad de trabajar a través de un centro especial de empleo, es de ahí la razón de su existencia y es de ahí la razón de que usted pues, no esté siendo un empresario socialmente responsable, por lo menos en el concepto. Pero, lógicamente, esto es algo que no sirvió más que de explicación, la explicación que tenía como objeto acercarnos a ese sector empresarial, a la discapacidad, y sí es verdad que lo estamos haciendo también bajo una estrecha apoyo y convencimiento y alianza con la Administración Pública. La Administración Pública, en este caso, también tiene que hacer de motivador a las empresas privadas para que sean aliados del sector de la discapacidad. Nosotros tenemos que convencerles de la utilidad
que tiene y las posibilidades que tiene el colaborar de forma estrecha con el sector de la discapacidad en todos sus ámbitos, en todas sus posibilidades. Ancho comentaba las posibilidades de mecenazgo, las posibilidades de colaborar en la contratación de servicios para centros especiales de empleo. Quién sabe si no en un futuro no iniciaremos una andadura en la que un centro especial de empleo y la empresa privada se presenten a un concurso público. Entonces, es decir, hay múltiples posibilidades que tienen por objeto final el que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo oportunidades de empleo tanto en el ámbito de los centros especiales de empleo como, por supuesto, también en el ámbito de la empresa ordinaria. Y eso solo lo vamos a conseguir si, desde luego, generamos ese marco de confianza, visualizamos exactamente cuál es nuestro trabajo diario. Es muy importante también, nosotros lo hacemos habitualmente, el hecho de invitar a empresarios a conocer los centros en los que trabajamos, las residencias, los centros de día, los centros especiales de empleo, que vean in situ a las personas a las que estamos empleando servicios y que vean cuál es la utilidad de una entidad social, ¿no? Yo creo que cuando eso es fundamental para que un empresario tenga claro qué tipo de colaboración tiene con una entidad social, ¿no? Pero insisto, si conseguimos... Podemos ir terminando y si no, Pilar no va a poder hablar. Estoy aquí viendo lo de la tarjeta roja. Es que no ha levantado todavía. No ha salido. No ha salido la de la tarjeta, pero no está. No, pues es que me voy a echar de menos que me da la tarjeta roja. He visto que se la ha echado todo el mundo y para mí no. Ahí está, mira, ahí está. Sí, para finalizar, insisto, simplemente esos tres mensajes, estrechar alianzas con el sector privado, creo que es importante, con el objetivo de que vean la utilidad de colaboración que tienen, la oportunidad, que nos vean como una oportunidad, que nos vean como un aliado en sus fines empresariales, por supuesto. Que vean que las personas con discapacidad, de luego, y eso es una labor también muy importante que tenemos que hacer, son perfectamente capaces de desarrollar un trabajo en una empresa ordinaria. Tenemos que romper todavía ese velo que cubre los cuerpos, las cabezas de las personas con discapacidad a la hora de vernos como una empresa privada, que es el contratar porque tengo que cumplir las leyes de la ley de medidas alternativas en el mejor de los casos, o el contratar todavía bajo ese concepto pseudo-caritativo. Ahora sí. Y en definitiva ver una oportunidad por parte nuestra en el sector empresarial y que el sector empresarial vea una oportunidad en el sector asociativo. Muchas gracias. Bueno, Pilar, te queda la última, que al final será la que menos tiempo te demos. Buenos días, yo voy a ser rapidita, no te preocupes. Quisiera comentar cuál es la situación en el CERMI Región de Murcia y dónde estamos con respecto a la colaboración entre el segundo y el tercer sector. Para ello, mejor encuadrar la situación. En Murcia tenemos 172.000 personas, estos son datos de finales de 2012, con discapacidad, y podéis ver que contratos de personas con discapacidad en el 2011 había 484, 2012 372, una bajada de casi el 23%, y en el 2013 385. Hay un pequeño remonte. Tuvimos una caída brutal y estamos intentando remontar. Se están tomando muchas iniciativas al respecto. Aquí hay un pequeño cuadro que nos enseña la evolución de los contratos indefinidos. En un mismo trimestre, el año pasado y este año, hemos subido de 9.941 contrataciones a 12.975, que es una subida buenísima para este año, ¿eh? La verdad es que estamos teniendo un remonte muy bueno, estamos muy contentos. Desde ese punto de vista, nosotros como CERMI, como organización de federaciones, ¿qué hacemos? Tenemos un acuerdo con la CROEN,
que es la Confederación de Empresarios de la Región de Murcia. Con ellos realizamos distintas actividades. Este año la reunión que hicimos sobre gabinetes de apoyo, ¿ahora? Sí. Y empleo protegido fue un exitazo, pero fue un exitazo de asistencia de trabajadores de nuestras federaciones, tristemente. Porque empresarios, seamos sinceros, pocos. Hubo algunas personas de recursos humanos y tal, pero la convocatoria no llegó justo donde queríamos que llegara. Desde ese sentido, lo que estamos ahora intentando es cambiar la versión, el chip. Ya no nuestra gente ya sabe qué es todo eso. Lo que necesitamos es, ya que los empresarios no vienen a nuestras actividades, vayamos nosotros a las actividades de los empresarios. Que hay una reunión de la CROEN con el sector de alimentación, pues tendremos que estar allí y contar que la discapacidad les puede echar una mano en el momento del trabajo. Esa es ahora mismo la situación en la que estamos con respecto a esto, cambiando esa postura. También trabajamos de cerca con UCOMUR, que es la Unión de Cooperativas, con el cual, bueno, tenemos unas relaciones bastante fluidas. Y también, que es bastante importante, existe la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa en la Universidad de Murcia. Está gestionada por unas personas que se están moviendo muy bien, que hacen muchas cosas, que trabajan mucho con empresas y a través de ellos pues estamos abriendo bastantes puertas. Esta ha sido una ruta bastante buena. Lo digo por si alguien no está utilizando este tipo de rutas, sí puede ser una idea. De hecho, con esta cátedra y una plataforma que hay asociada a ella, no solo estamos haciendo cosas de empleo, sino que donaciones. Hace unos meses nos donaron 60 y tantas pantallas, pues de una empresa que las cambiaba en bloque y, oye, a nosotros nos vino fenomenal. Hay algo que también es muy importante a la hora de todo este trabajo general desde el CERMI, estoy hablando con la gorrita de CERMI ahora mismo, y es que tenemos que estar muy en contacto con las administraciones. El SEF, que es el organismo que controla toda la contratación en la región de Murcia, pues bueno, hemos instituido unas reuniones periódicas con ellos, que empezamos cada mes, ahora ya va siendo cada 2 meses, esperemos que la cosa no se largue a 3, 4 meses, pero van saliendo cosas, vamos ayudando. Ahora estamos trabajando mucho en asegurar que las empresas de más de 50 trabajadores tengan su 2% de personas con discapacidad. Hay algo que no he comentado al principio con los datos que se me ha olvidado y creo que es un dato relevante para que tengáis la imagen de Murcia. Murcia ahora mismo creo que estaba no sé si el segundo o el tercer puesto en personas con discapacidad empleadas, dentro de todo el ranking de comunidades autónomas. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, pues que no estamos en una posición muy mal comparativamente, aunque tengamos que seguir trabajando, sobre todo en el área de salud mental. Personas con enfermedad mental es un veto inmediato en cuanto aparecemos por allí. Desde nuestro punto de vista es vital ese primer encuentro con el empresario y que nos conozca, que se mentalice, que tenga la sensibilización con respecto a qué es lo que hacemos y lo que le podemos aportar. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de empleos con apoyo, pues es que no tiene solo un trabajador, es que casi tiene 2, porque la persona que está dando apoyo está constantemente ahí y está echándole una mano. El trabajo no debe ser unidireccional, sino que se debe trabajar de manera simultánea con todas las entidades que tienen relación con el empleo. Con eso queremos decir que no podemos centrarnos solo en un área o solo trabajar con administración para conseguir empleo, no. Hay que moverse a todas las bandas, para que jugando a todas las bandas podamos conseguir resultados. Desde luego, y yo ahí estoy de acuerdo contigo, nosotros debemos de tratar al empresario como un aliado. Evidentemente que se querrán aprovechar de la situación económica, evidentemente que habrá gente que... pero nosotros tenemos que pasar por encima de todo eso y ver cuáles son nuestros objetivos, conseguir que las personas con discapacidad tengan un trabajo y un trabajo digno.
¿Que hay sinvergüenzas en el mundo? Pues por supuesto. Un modelo a seguir, y aquí queríamos traer una empresa que se llama TSI Levante, con 2.000 trabajadores. Esta empresa tiene ya un 10% de su plantilla que son personas sordas. Está trabajando con Aspampal ya varios años y, de hecho, cuando alguien se le pone de baja porque se pone enfermo o cualquier cosa de ese tipo, ya no busca en el INEM. Directamente dice, mándenme a otro de los sordos, como dicen por allí. Directamente. Está renovando plantilla con personas con discapacidad, porque ha entendido el esfuerzo que hacen esas personas y el trabajo que están realizando está al mismo nivel o superior incluso muchas veces que el de otras personas. Empresas con las que estamos. Evidentemente, y aquí me gustaría romper una lanza porque hay grandes fundaciones que nos están ayudando. FSC Inserta, Incorpora, que ya hemos hablado de ella, Fundación Mafre, que ahora está sacando muchas cosas en el área de empleo, nos están ayudando mucho. Evidentemente, si ellos cogen y pagan el puesto de trabajo, cualquier empresa abre esas puertas. Pero también tenemos que trabajar con administraciones. Hace poco firmamos un convenio para tener en un pequeño ayuntamiento de Murcia 6 personas trabajando allí con Fundación Mafre. Bueno, pues es una ayuda, pero ya están trabajando. Empresas como El Pozo, supongo que algunos de estos nombres os sonarán. El Pozo, McDonald's, Repsol, Carrefour, Primark, Decathlon, Rediser o García Carrión, Bodegas Juan Gil, que si no habéis probado ese vino os lo recomiendo, está de moda, pero es que ha salido... ¡Wow! Escayolas del Segura, Montesinos. Hay una librería que se llama Diego Marín, en Murcia, que se ha dedicado a vender por Internet. Era una de las clásicas de toda la vida al lado de la universidad. Se ha dedicado a vender por Internet libros y está teniendo un boom tremendo, pero tremendo. Y ha tenido que montar un almacén enorme y tiene muchísimas personas con discapacidad trabajando ahí. Animal Hotel. Animal Hotel ha sido una experiencia muy buena porque empezaron como colaboradores para hacer un pequeño proyecto con personas con discapacidad, enseñarles a trabajar con perros. Y bueno, pues ahora están contratando a nuestros chicos para trabajar allí mismo. Linser, Limp Pink, Geravanza y luego, por supuesto, las empresas de la ONCE, Pilsa, Flisa o la venta del cupón. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues como un breve resumen de esta mesa, no nos va a dar tiempo a hacer preguntas. Yo haría un resumen diciendo que tenemos que colaborar entre las entidades también de nuestro sector y con otras entidades, con otras empresas, que tendríamos que repensar nuestros modelos y si queremos ir a la prestación de servicios, y nos tienes que hacer un mapa para que entendamos lo del tercer, cuarto y quinto sector. Y luego la colaboración, la de, bueno, pues que muchas veces pensamos que las cosas están claras, pero las tenemos claras nosotros y nuestros contrincantes o compañeros de viaje o colaboradores no lo tienen tan claro y nos siguen viendo como una amenaza. Y bueno, que la colaboración hay muchas vías para ella y a través de cátedras de universidad, de acuerdos de colaboración con los empresarios yendo a donde ellos están y no esperando a que vengan a lo que nosotros hacemos, pues podemos igual conseguir que las cosas cambien un poco. Ahora vamos a tomar un café en la sala de ayer. Y, por favor, tenéis todos en las carpetas unas encuestas de valoración. Os agradeceríamos que nos dejarais por lo menos algunas para que podamos ponerlo en el resumen del Congreso. Muchas gracias a todos. Bueno, la única buena he sido yo, Sí, que lo he hecho demasiado rápido. Tú has hecho muy bien. Es que los demás... Estos son unos indisciplinados.